Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas son mucho más que otro ladrillo en el muro. Ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas que nos sintonizan cada jueves en su programa educativo Rompe el Muro por Radio Voz Andina Internacional. Esta noche vamos a conversar un tema de actualidad, un tema importante como son la educación en las mesas del diálogo entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas y el gobierno. Nos acompaña para este diálogo Zenaida Yanzacama, vicepresidenta de la CONAIE. Hace casi 3 meses iniciaron los diálogos entre las organizaciones indígenas y el gobierno. 12 puntos presentaron los pueblos y nacionalidades para dialogar y se organizaron mesas para tratar estos diversos temas que son los combustibles, la salud, la educación, los derechos colectivos, entre otros temas, varios. Hace una semana concluyó la mesa de diálogo de educación, hace algunas semanas, y veremos en qué puntos se llegaron a acuerdos, en cuáles no, en qué temas quedaron con compromisos para desarrollarse. Y para esto, como les decía, conversamos con Zenaida Yanzacama, vicepresidenta de la CONAIE, quien estudió economía en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Camagüey, ha sido analista de proyectos, fue presidente de la Asociación del Pueblo Quichua de Pacayacu en Pacayacu, Pascasa, y ahora es vicepresidenta de la Confederación Nacionalidades Indígenas desde el año 2001 y entiendo hasta el año 2024. Sin más, agradecer a Zenaida por estar con nosotros esta noche, por darnos un tiempo, una agenda apretada, como ustedes comprenderán, siendo la vicepresidenta de una organización tan importante y en un proceso de diálogo, pues tiene muchísimas actividades. Buenas noches, Zenaida. ¿Cómo evaluaría de manera general el proceso de diálogo que se lleva a cabo con el gobierno del presidente Lasso? Muy buenas noches, mi estimado. Gracias por este espacio y saludarle a todos los que sintonizan a este medio y también a todos los pueblos y nacionalidades y a la ciudadanía ecuatoriana. En realidad, primera vez en la historia, el movimiento indígena ha hecho sentar, ¿no?, al gobierno estos 90 días. Hemos iniciado con la finalidad de dar paz a Ecuador, como está firmado el acta de acuerdo, para poder dar soluciones inmediatas o soluciones a corto o largo plazo en lo que podemos llamar, viendo la situación actual de nuestro país, que cada día está como que deteriorando, y viendo eso fue preocupante. Y entonces hemos iniciado este diálogo desde el año 2021, en la cual hemos esperado durante algunos meses de 2021, pero en la cual no tuvimos ninguna respuesta. Por eso este año 2022, mediante una decisión colectiva de la estructura de la CONAIE, se trató de organizar esta jornada de la movilización, esta jornada de lucha para exigir las demandas
que tenía el movimiento indígena, en la cual también en este caminar hemos encontrado con grandes personas de sectores sociales, igualmente nuestras organizaciones anfitrionas como, como FEINE, FENOCIN, quienes también han estado en este proceso del diálogo. Y entonces hemos iniciado el 13 de julio y terminamos esta semana, ya son 90 días. El día viernes estaremos cerrando las mesas en las que hay resultado, en las que no hay, estaremos informando al país para que podamos no ser transparentes y claros también, y que el gobierno nacional no vea que esto, todo lo que como que él está debilitado prácticamente, y eso no nos deje esa carga a nosotros. Más bien nosotros hemos dispuesto nuestro tiempo para poder dialogar con mucha capacidad técnica, capacidad de liderazgo, proceso organizativo, todo eso, y entonces en la cual desde el primer día no hemos visto un diálogo sincero, un diálogo que realmente podamos discutir en las mesas y que también puedan responder la propuesta, ¿no? En la cual son las 10 propuestas que se ha presentado. Son propuestas generales que si el gobierno nacional tuviera una voluntad, hubiéramos dado unas respuestas o resultados positivos en beneficio de todos. El único punto que se trata prácticamente, el tema de los pueblos indígenas, es el derechos colectivos. Y los restos de los temas son decisiones colectivas, propuestas que realmente nos pueden sacar de esta situación al Ecuador si pensáramos un poquito más allá de dar solución a nuestro país. Y entonces, según nuestro análisis, bueno, nosotros en estos días igualmente con algunos actores estaremos haciendo una evaluación y esperemos tener hasta el viernes todo resumido para poder concretar. Y entonces voy a evitar nombrar o decir de que tenemos acuerdos antes de que salga desde un análisis colectiva, desde una evaluación colectiva, que vamos a tener claro posteriormente después de finalizar las mesas, quizás principios de noviembre, haremos una gran asamblea de la CONAIE para poder informar y evaluar y tomar decisiones con respecto a las mesas técnicas de acuerdo a los puntos o resultados que tengamos en cada una de las mesas. Y entonces, por lo cual me evito dar pronunciamiento en que en estas mesas tenemos acuerdos de estos y estos, porque algunos, claro que sí se coinciden en algunos puntos, pero prácticamente no podríamos llamar un acuerdo que va a tener resultado, y entonces más bien quizás son coincidencias, ¿no? Pero realmente el gobierno nacional no ha tenido esa voluntad y yo he participado en algunas mesas, en las cuales en alivio financiero se tuvo, al menos yo tengo claro de que hay como 4 acuerdos que podríamos llamar, pero el gobierno nacional creo que pone 6 o 8 acuerdos en esa mesa, porque realmente en la banca pública lo que hemos acordado es que haya un alivio financiero, una reestructuración financiera hasta los $10,000. Y de allí la condonación de deuda que sea hasta máximo los $3,000. Y de ahí el crédito 1% hasta $5,000. Y el otro es el crédito, o sea, el microcrédito, de 5% hasta los $20,000. Yo en mi memoria, o sea, tengo estos 4 acuerdos, pero no sé de dónde sacarían tantos acuerdos. Y en el tema de la banca privada, absolutamente no hemos tenido ningún acuerdo. Ellos se quedaron en que iban a mantener reuniones y luego nos pasarían cualquier resultado. Así que falta horas para terminar.
las mesas técnicas vamos a informarnos, mencionaba. Y en el fomento productivo no aceptaron lamentablemente fijar precios, pero sí tenían puntos en que iban a dar control, en que también iban a hacer un censo poblacional, en que también censo poblacional con la finalidad de conocer o saber las personas de extrema pobreza, las personas más vulnerables, qué productos más utilizan. Y entonces, con eso ya cerraban muchas puertas, como decir, o sea, las personas vulnerables no pueden ir a un centro comercial. Entonces, quizás podrían comprar en las tiendas pequeñitas los productos que más utilizan. Entonces, hemos discutido, no de groseramente y ni faltando respeto, más bien hemos discutido, ¿no? Haciendo ver la realidad, en la cual ellos han dicho que para fijar precio no solo depende de Ecuador, también dependen de la parte externa. Y entonces, como en estos momentos hacen tantos acuerdos comerciales con otros países, y entonces lo que vemos es que no les interesa mucho poder sacar de esta situación de la pobreza a los que no tienen, más bien dan privilegio a los que tienen más. Y entonces son temas, o sea, puntos de coincidencia que yo le llamaría. Y de allí en el tema de seguridad, en el tema de derecho y justicia, igualmente ellos no han reconocido lo que es el tema de los luchadores sociales, y prácticamente lo que han dicho es que formemos comisiones para revisar, a ver, caso por caso, según eso, ver. Entonces eso también quedamos allí, bueno, ya. Entonces, inclusive hemos nosotros dicho que si esta comisión cumpliera, y entonces quizás sería uno de los acuerdos, pero caso contrario no podríamos llamar, más bien hemos dejado formando una comisión para que pueda dar seguimiento. En realidad, y esto sí nos ha dejado con muchas dudas también, que realmente no es, como decir, un resultado positivo para la ciudadanía. Entonces, y en el tema de seguridad, igual hemos hablado de tanta inseguridad, aquí hay tantas matanzas, tantos desaparecidos, secuestrados, en fin, pero hasta ahora el Estado ecuatoriano nada ha hecho y nada se ha esclarecido. Más bien, muchas veces los luchadores somos tildados culpables y por los jueces, y en fin, hasta nos mandan a la cárcel, si es posible, hasta nos han matado. Y entonces, todo eso hemos tratado, pero para ellos como que no es tan importante, de que no hay que respetar la ley, no hay que cerrar vías, y en fin de cosas, ¿no? Y entonces, en esa parte hemos nosotros los acuerdos internacionales también que consiste. Entonces, ellos han dicho, la Secretaría de Derechos Humanos emitirá algún documento para poder que este diálogo, no queremos que termine aquí, más bien que este diálogo recién inicia, y para seguir coordinando todas las actividades que podamos desarrollar. Y entonces esperemos que ahí queda todavía, ¿no? Hacer un resumen para ver en qué mismo está el acuerdo, porque no podemos, si hemos firmado una comisión, no podríamos llamar un acuerdo, ¿no? Y entonces, eso, y de ahí en otras mesas, fomento productivo, igual, creo que esa mesa recién, creo que, no sé, en estos días van a analizar antes del día viernes, en qué mismo se ha quedado el acuerdo, porque como estoy mencionando, es un poco ponerle en resumen y decir que este es el acuerdo, porque como mencionaba, no podemos confundir con coincidencias y acuerdos. Y quizás puede haber acuerdos también, pero lamentablemente no sabemos si se cumplirá o no se cumplirá, o queda botado ese papel por allí, y el gobierno nacional aprovecharía declarando a nivel nacional, porque para ellos en todas las mesas hay resultados. Eso es lo que dijeron hace más de 20 días atrás,
en una rueda de prensa, y eso al menos yo como mujer, como vicepresidenta, conocedora de la realidad, al menos he rechazado en algunos medios, en la cual de que si no terminamos las 10 temáticas, ¿cómo es posible que podemos declarar antes de hora de que tenemos todo, o sea, todo y todo como que resuelto y todo tiene su respuesta positiva? Entonces los que no aceptan son los pueblos y nacionalidades, o ciertos dirigentes quieren acaparar para hacer quedar mal al gobierno. Eso es lo que han mencionado. Sí, a mí sí me ha dado mucha indignación en donde ni el gobierno nacional ni siquiera ha venido a sentar en una mesa, ni siquiera un segundo ha venido. Sí, Simplemente han así es. llegado los delegados del ministerio y algunas veces nosotros habíamos pronunciado, pero luego dijimos si está o no está, y entonces quizás no va a haber respuesta porque no hay una voluntad política, más bien se ha cerrado totalmente, y eso nos ha preocupado bastante, pero nosotros no hemos querido dejar ahí en la mesa, más bien con todo el respeto, con toda la predisposición de tiempo, hemos podido estar sentados en la mesa, y de allí en las otras mesas todavía están abiertas. Creo que el evento del cierre realizará el día viernes 14 a las 4 de la tarde. Más o menos hasta el mediodía se trabajará las mesas que están abiertas, mesas de educación superior, porque educación bilingüe se trató Así es, justamente dentro justamente, de justamente derechos ese es, colectivos. ese es el tema. Educación superior se va a tratar, pero la mesa de educación bilingüe, la educación básica, digamos, se trató. Y para analizar esta perspectiva de cómo quedó esta mesa que se cerró, ¿cuáles fueron las demandas que las organizaciones entregaron al gobierno? ¿Qué puntos y cuántos puntos se plantearon para Las discutir? ¿Con qué se demandas que empezó? las organizaciones entregaron fue de que la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe sea autónoma técnicamente y también financieramente, y que nos dejen ejercer la verdadera educación bilingüe en nuestros territorios desde nuestra propia cosmovisión. Y entonces, y también de que la educación intercultural bilingüe fue la lucha, es conseguida por la lucha de los pueblos. Ningún gobierno nos dijo, mira, aquí está la educación que ustedes quieren hacer. Pero lamentablemente, como hay un control y esta educación, esta secretaría no puede tener autonomía, no se puede desenvolver así porque ya nosotros somos, sino depende del gobierno nacional. El sistema de educación todo depende, y entonces sí nos ha hecho mucho que pensar, porque realmente nosotros como pueblos indígenas estamos en esta lucha de que queremos nuestra propia educación, no queremos que la educación sea, ¿no? Como una educación tal y común, más bien que sea una educación de mucha conciencia, de concientización, una educación más humana, una educación que no sea competitivo, más bien que sea una educación íntegro, donde nuestros niños, jóvenes, puedan aprender, puedan saber el valor que tienen los pueblos y nacionalidades, nuestro territorio, nuestra cosmovisión, nuestra forma de organizar, nuestros conocimientos ancestrales. Y entonces, y eso es lo que nosotros hemos pedido, pero lamentablemente no hemos podido. Fue uno de los temas más discutidos también en el tema de educación. Y de ahí el tema también fue el tema de los docentes, en la cual que muchos van a los territorios en las cuales casi no hablan el idioma, y entonces van un quichua, va de otra nacionalidad, un ejemplo, a la nacionalidad guaraní, y le mandan a un quichua. Y entonces los compañeros de la nacionalidad han reclamado, queremos a nuestra gente porque no hablan español allá en las comunidades de ellos, son poca gente que habla, y entonces por eso ellos
quieren que sea un guaraní, ¿no? Que sea un quichua en el territorio quichua, que sea un záparo en el territorio záparo. Entonces, en eso ellos como que no, o sea, como no tienen un conocimiento, una base de que cómo es nuestra forma de organizar, y entonces se ve muy distinto, ¿no? O sea, no, imposible de captar. Pero lo que ellos han mencionado es bueno, ya hemos dado el libre ingreso a la educación, pero si no hay presupuesto, también hemos pedido presupuesto para los estudiantes de escasos recursos económicos para que puedan cursar, para que puedan estudiar. Entonces eso también ha sido un debate y bastante compleja, y entonces lo que nos han dicho es que en algunos puntos que más o menos quedaron, entonces que justamente en estos días igualmente darán una finalización completa, y eso es lo que más o menos en educación bilingüe se ha quedado, y también se ha pedido del cambio del compañero secretario. Entonces eso también se ha quedado, de que la comisión pueda, de que se han formado una comisión y esa comisión pueda dar seguimiento. Y entonces eso más o menos ha quedado así en el tema de educación intercultural bilingüe. Por eso muchos no están contentos de que cómo más o menos el gobierno nacional da respuesta. Lo que ellos siempre han dicho es que nosotros nos basamos en la ley y eso no es permitido. Y entonces, en fin de cosas, ¿no? Yo he vivido en estas mesas, creo que uno aprende mucho, ¿no? En estas cosas, en estos quizás no diríamos como negociación, más bien en estas exigencias de las demandas de los pueblos y nacionalidades, la cual quizás algunos funcionarios tienen esta voluntad de cooperar, de buscar solución, de buscar viabilidad, pero ¿qué tienen que hacer? Siempre deben ir a consultar al jefe, ¿no? Y entonces eso es lo que ha pasado, ellos han estado allí y luego han dicho, mira, no, mañana iniciamos porque hoy en la tarde o en la noche vamos a mantener una reunión con las personas que realmente puedan tomar decisiones. Y entonces eso también ha sido un lío, hasta eso hemos dado apertura a nosotros. Bueno, ya, tomen un día o 2 días, pero dennos la respuesta. A veces han venido con una respuesta insignificante, pero ya, no estamos para pelear. Y entonces lo que hemos buscado es que este diálogo sea muy armónica, muy como de hermandad, ¿no? Porque somos ecuatorianos, pero hemos visto al menos de que no hay esa voluntad política, esa voluntad de buscar una solución al país, porque justamente en esta rueda de prensa ellos mencionaban de 60, de 56, no sé cuántos acuerdos antes de cerrar la mesa. Entonces, ni siquiera esperaron para el cierre de la mesa. Eso al menos a mí sí me preocupa. Me preocupa porque el gobierno nacional quiere tirar la toalla a nosotros con todo lo que está pasando en el país, de que nosotros somos los malos que no aceptamos el resultado que él ha dado. Y entonces, sí es preocupante, al menos, y esperamos que el día jueves ya tengamos todo el resumen y que también poder hacer conocer a ustedes, ¿no? A los medios de comunicación que realmente informan lo que es, porque Por aquí ejemplo, hay muchos medios. por Sí, ejemplo, en los temas que me dice usted de la asignación de docentes que hablen el idioma de las nacionalidades, ¿el gobierno a qué se comprometió en ese punto? A dar los lo que el recursos gobierno... necesarios, a capacitar nuevos docentes, a Bueno, coordinar. lo que dijeron es que sí, ellos dijeron que sí podrían de recursos para poder contratar a los docentes y que eso ya está dispuesto, y entonces, y que en esa parte no habría problema. Pero hay que ver, ¿no? Del dicho al hecho es un tremendo espacio si de cumplimiento o no. Eso es la gran pregunta que muchos dicen, ¿no? Imagínate con el tema del alivio financiero mismo. Muchos están yendo a las oficinas de Ban Ecuador
pero realmente algunos dicen, es que yo no puedo y me piden unos requisitos. Y los que mayor parte tienen en las cooperativas y en los bancos, pero lamentablemente no tenemos respuesta de la banca privada. Eso es lo más doloroso. De eso sí nos han hecho mucha observación, críticas también por parte de nuestra estructura, diciendo de que cómo es posible que nosotros no hemos puesto mano dura para que pero ya no depende del Estado. Más bien, o sea, nosotros hemos pedido, hemos exigido que también se tome el gobierno nacional de las decisiones sobre el alivio financiero con las bancas privadas. O sea, Pero que yo hay creo temas, que es duro y también dudo. hay temas que el gobierno no tiene incidencia, pero tampoco tiene voluntad política para, digamos, presionar o influenciar en otras organizaciones, ¿no es cierto? Como la Así banca es. privada. Estoy muy de acuerdo porque eso es lo que ha pasado, ¿no? Y entonces vienen con una cosa y otra cosa y así, entonces no hemos tenido como una seriedad, al menos en la banca pública, bueno, sí teníamos, bueno, dijeron esto, ya, está bien. Y entonces en otros temas, en la focalización de combustible mismo, esa mesa fue una de las mesas que iniciaron, otros compañeros estaban responsables de esta mesa, y en la cual creo que sigue abierto todavía esta mesa y que tal vez posiblemente en estos días lo cierren, esperemos que tengan un resultado también y que se pueden, o sea, bueno, han pasado tantos días, tantas reuniones, tantos diálogos y que estos puntos de coincidencia que ellos llaman acuerdos, y entonces sí, a mí me ha indignado mucho porque hemos sentado primero para poder dar solución al país y el gobierno nacional ni una mosca le ha dado, o sea, ni siquiera se ha preocupado, ¿no? Para poder buscar una solución conjunta. Más bien cada día hemos recibido también declaraciones en contra del movimiento indígena. Cada día más estamos viendo también en lo que es el tema de judicialización a los luchadores, a los líderes, una persecución total. Y entonces es preocupante, pensábamos, imagínese, al menos la especulación de precio, pensábamos mientras que estuviéramos en el diálogo, ya el gobierno nacional iba a trabajar en el tema de inseguridad. Y entonces, pero ¿qué ha pasado? Absolutamente está como que nada haya pasado. Pero eso sí, cada rato están preguntando, ¿van a salir a la movilización? Y entonces yo creo que esta situación ya no solamente es de pueblos indígenas. Hay muchos compañeros que realmente sienten afectados el bolsillo, nos han llamado para unir esfuerzos y que poder dar una solución. Pero usted conocerá, nosotros como movimiento indígena no disponemos del equipo, no disponemos del aparataje como el Estado tiene, y entonces sí estamos convencidos con la lucha y exigir todas las demandas de los pueblos y nacionalidades. Vamos a un pequeño corte y luego retornamos en este diálogo con Zenaida Yanzacama, vicepresidenta de la CONAIE, conversando sobre los resultados de las mesas de diálogo en la mesa de educación que se cerró. Nos ha dicho que la mesa de educación superior todavía tiene temas que tratar. Volvemos luego de esta pequeña pausa musical. Nos detenemos un momento en Rompe el Muro. En Voz Andina Internacional proyectamos un espacio de contenido educativo. Juntos. En cualquier momento. En Facebook busca Radio Voz Andina. En contacto siempre. Estamos de vuelta en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional. Conversando con Zenaida Yanzacama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Apreciada Zenaida, ya sobre la mesa de educación,
¿quiénes participaron en el diálogo con el gobierno? Tanto sea desde las organizaciones, cómo se conforman las mesas, ¿está solo la CONAIE? Por supuesto que no. ¿Qué otras organizaciones están? Del gobierno en educación, ¿quiénes participaban en estos diálogos? Bueno, no podría mencionar una lista ahorita en este momento, de que sí hemos tenido, antes de cada mesa, hemos tenido talleres para poder revisar la propuesta que vamos a presentar, porque es el espacio o el cupo de ingreso para esta mesa técnica fue bien limitado. Solo 7 personas se podrían participar, una dirigencia de la CONAIE, una dirigencia de Cuarunari y una dirigencia de Confeñé, de CONAICE, y entonces, y unos 2 técnicos entendidos específicamente en el tema, en cada uno de los temas. Entonces, eso es lo que hemos podido, de esa manera hemos podido organizar, porque queremos que nuestras bases también participen. Igualmente de FENOCIN, de FEINE, han participado con ese número de personas, porque de allí no había más espacio como para decir a todos que vengan, porque es una mesa de diálogo, no prácticamente más técnico, porque lo que ellos traían era como que una rendición de cuenta. Entonces, con un montón de datos estadísticos y en fin, y entonces en la cual uno dice, no, o sea, nosotros queremos la respuesta. Entonces, si ellos tienen toda esa información, analicen, pero pueden dar un resultado, ¿no? Y entonces, estas mesas técnicas no solo hicieron presencia el movimiento indígena, más bien estuvieron los sectores sociales, los compañeros de la costa, los pesqueros, los pequeños productores. Y entonces, mucha gente que realmente ha venido a aportar en las mesas son aquellas personas que han vivido una situación real y con esa experiencia han llegado. Al menos había muchos compañeros que llegaban a los talleres en el tema de alivio financiero, en el tema de fomento productivo, en los derechos colectivos mismos, ¿no? Gente que realmente está manejando. Y entonces el tema de derechos, el tema del, ¿cómo se llama? Este castigo ancestral, ¿no? Y entonces hay gente que viene, ¿no? Para defender ese tema. Y entonces esperemos también que en esos temas hayan quedado con un buen resultado y que en los días posteriores podamos informar a la ciudadanía. Y entonces eso ha sido, la participación ha sido colectiva, justamente, pero para sentar en la mesa, eso sí, hemos enviado personas indicadas para que vayan a discutir y defender la propuesta. Y del otro lado, del lado del gobierno, usted mencionaba un dato muy importante, y lo cual es cierto. El presidente Lasso en sí nunca se ha asomado a las mesas de diálogo. ¿Qué nivel de jerarquía han estado participando en el diálogo de la mesa de educación? ¿Han estado ministros, subsecretarios, directores, o todos ellos, o desde quiénes es el nivel Ha jerárquico? estado la ministra de Educación, ha estado participando, igualmente técnicos de la materia. Ellos han estado participando justamente en el tema de educación. Los técnicos y el jerárquico superior del Ministerio de Educación. ¿Han venido por el lado del gobierno organizaciones internacionales o invitados también otras personalidades, consultores? Bueno, nosotros realmente hemos pedido a la ONU, también pedimos a algunos organismos internacionales para que sean parte de este diálogo, pero lamentablemente nosotros como parte del movimiento indígena aceptamos eso, pero por parte del gobierno nacional
nunca llegó ninguna invitación. Al menos usted sabe que siempre articulan con el Estado y entonces si no hay una invitación directamente del Estado, ellos han mencionado de que no podrían actuar en el territorio, por lo cual no se ha dado presencia. Justamente vino un relator de los pueblos indígenas y estaba un día más o menos analizando, dando criterios de que terminemos en buen término este diálogo, pero con resultado, que los pueblos indígenas no están locos, ¿no? Por estar exigiendo sin tener una respuesta positiva, sino más bien tienen una propuesta bien clara que realmente servirá mucho para el pueblo ecuatoriano, pero que es muy diferente que el gobierno nacional no reconozca. Y entonces eso fue indicado el relator de los pueblos indígenas, y de allí no hemos recibido más personas o autoridades del organismo internacional. La mesa de educación, de lo que parecería, de lo que en su tiempo los medios tradicionales, los medios oficiales también decían, se solventó con consensos varios. ¿Cuántos días duró la mesa de educación? Hay mesas que siguen debatiéndose. La mesa 1 sobre el tema de combustibles continúa. Bueno, según la planificación, cada mesa duraba 5 días. No podía pasar de esos 5 días, pero las cuales algunas mesas han pasado hasta un mes. Imagínate, mesa de subsidio. Ya se va acercando los 90 días. Y entonces hay mesas que han pasado eso. Por eso yo cuando a mí me tocó en la mesa de control de precio, yo le dije, mira, en el cuarto día, ni recuerdo muy bien, mencioné de que nosotros si no tenemos una respuesta no podemos dar más espacio, más días, porque cada día que pasa van de llegar con la misma respuesta. Entonces les dijimos, mira, nosotros ya por mutuo acuerdo alcemos la mesa y que si tienen alguna respuesta positiva que nos llamen para poder reunir. En eso quedamos en el control de precio, porque es lamentable de no tener ninguna respuesta. Entonces, es indignante, ¿no? Como yo siempre menciono, es indignante porque realmente nuestros derechos son vulnerables y no podemos nosotros estar como que de rodilla, jamás, porque somos parte de este Ecuador, parte de este Ecuador diverso en la que nosotros como pueblos indígenas venimos luchando, ¿no? No estamos pidiendo o quizás mendigando al gobierno nacional. No estamos exigiendo lo que ya está constituido en la Constitución de la República. Eso es lo que estamos exigiendo. Sin embargo, en el tema de educación intercultural bilingüe, el gobierno de Lenín Moreno fue quien ya dijo, se hace una secretaría de educación intercultural bilingüe en vez de la subsecretaría que estaba con Correa. Si es que ya Lenín Moreno hizo aquello, ¿qué demandas específicas tienen sobre la Secretaría de Educación Bilingüe? Que sea, no sé, y totalmente independiente del sistema del Ministerio de Educación. Es que ya mencionaba lo que, estimado, estaba mencionando de que nosotros queremos tener nuestra propia autonomía, nuestra forma de educarnos, y entonces el Estado no va a permitir. Y entonces, y que eso ha sido nuestra exigencia, pero lamentablemente ellos no están de acuerdo en ese tema. Sí están de acuerdo en el tema del presupuesto para que los profesores vayan a tener, no docentes realmente que puedan estar en los territorios de pueblos indígenas y que sean docentes de las mismas nacionalidades para no tener inconvenientes en el idioma. Y es importante lo que recalca Zenaida, es decir, ese tema ha quedado, digamos, en un limbo
desde la época de Moreno. No hay definiciones claras. Es más bien un tema de desacuerdo. Y sobre estos temas de desacuerdo vamos a conversar luego de esta pequeña pausa musical y regresamos en este importante diálogo sobre las mesas de diálogo entre las organizaciones y pueblos y nacionalidades y el gobierno nacional con Zenaida Ianzacama, vicepresidenta de la CONAIE. En Rompe el Muro hacemos una breve pausa. Ya continuamos con los temas de la educación. Juntos, en cualquier momento. Ingresa a nuestro portal www.vosandina.uasb.edu.es. En contacto siempre. Estamos de vuelta esta noche en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional. Zenaida, importante esta perspectiva, este diálogo. ¿En qué temas qué otros temas no ha habido acuerdo en esta especificidad? Por ejemplo, podría mencionarse los temas del currículo, del MOSEIB, los temas de las asignaciones a los docentes en escuelas indígenas, las aperturas de las escuelas rurales cerradas por el gobierno de Correa. ¿Qué temas en sí no han habido acuerdos? En el tema de educación, bueno, también se ha pronunciado el tema de aperturas de las unidades unidocentes, y entonces también han dicho ellos que sí están de acuerdo, ¿no? Hay un acuerdo en eso también de nuevamente reaperturar las escuelas, pero haciendo un estudio, y entonces ellos también es uno de los temas también que es visto positivamente, ¿no? En el acuerdo. Y de ahí los otros temas que están todavía en discusión, el tema de educación superior, bueno, aún no se llega a nada todavía, esperemos que en estos días tengamos, aunque sea algo. Y de ahí el tema de salud, hoy nos han indicado las compañeras que están a cargo de esta mesa, de la dirigencia de la CONAIE, que no hay un acuerdo todavía, esperemos, están en discusión. Y de ahí en el tema de derecho laboral, peormente no hay nada, hoy querían ya alzar la mesa, pero hemos mencionado nosotros como autoridades, ¿no? Como vicepresidente y presidente, de que más bien discutan de una manera positiva, a ver si así podemos viabilizar el derecho laboral. Y eso, y de ahí el otro tema que está pendiente también está el tema del fomento productivo, el tema de derechos colectivos. Creo que justamente ya esperemos que mañana entreguen el acta, a ver en qué mismo se quedó. Y eso son los temas, y entonces con los temas que faltan al menos, y en algunos temas, como ellos dicen, sí nos ha preocupado por lo que ellos mencionan de que nosotros tenemos, o sea, hay respuesta en todas las mesas. Y eso vamos a aclarar. Entonces, por eso evito mencionar todos los acuerdos, pero ya estaremos públicamente transmitiendo nosotros en la página de la CONAIE, igualmente, ¿no? A los medios también, para que tengan conocimiento y que también vean, ¿no? El documento, porque podemos hablar de otra manera como el gobierno lo ha hecho, pero en realidad quizás tendremos formado algunas comisiones, pero vamos a ver eso, cómo se da cumplimiento. Estamos en ese análisis para ver de diferentes criterios cómo después de eso, porque ellos han dicho que recién iniciamos el diálogo, que este diálogo tiene que perdurar, que estas comisiones tienen que dar seguimiento, tenemos que seguir. Entonces, sí nos preocupa como que nos quieren tener ahí medios embobados, y entonces creo que nosotros no vamos a prestarnos para eso. Más bien, como mencionaba al inicio, vamos a convocar después de esto, quizás primeros días de noviembre, para una asamblea de evaluación, porque muchos de nuestros compañeros han mencionado
de que tenemos que salir a la calle, este gobierno no va a dar cumplimiento. Entonces, sí es preocupante la situación del país que está atravesando y salir una movilización, entonces nos hace pensar mucho también, al menos como dirigentes nacionales, porque es una responsabilidad como dirigentes nosotros y también y la estructura de la CONAIE en tomar las decisiones. Después nos dice usted, Zenaida, que se entregarán en estos días lo que ocurre en las mesas, se evaluará, se trabajará aquello. ¿Cuáles son los siguientes pasos desde lo trabajado? Es decir, hay compromisos cumplidos en meses, digamos, nos damos 3 meses para asignar el presupuesto necesario para la educación intercultural bilingüe. ¿Viene ese cumplimiento? ¿Se da con seguimiento? ¿Hay un seguimiento por eso al gobierno? mismo yo mencionaba de que justamente eso no podría en este momento manifestar. Ya en el resumen posiblemente y hasta el jueves podría indicar, ¿no? Esto va a ser en este tiempo o lapso de este tiempo. Ajá. Entonces, pero justamente estamos nosotros ya haciendo un resumen para poder también compartir con los medios. Y desde la evaluación con las bases, por supuesto, la evaluación con las bases Claro, de este proceso este resumen dictaminará, ¿no? llevaremos a las bases y también estaremos publicando o también compartiendo las resoluciones que se va a tomar dentro de la asamblea de la CONAIE. Y como organizaciones, como CONAIE, ¿ustedes han pensado abrir su diálogo hacia los sectores populares, hacia los trabajadores, hacia los barrios, que estamos todos expectantes de estas mesas de diálogo, al ser ustedes la organización más importante? Realmente nosotros hemos convocado a los varios organizaciones para poder también consensuar esta propuesta. Y entonces, asimismo, lo haremos también a su debido tiempo, porque hasta ahora no tenemos ninguna respuesta del derecho laboral. Y entonces esperemos que mañana ya es miércoles y jueves, viernes, hasta el mediodía tendríamos chance para ver si hay o no hay. Respuestas desde el gobierno. Muchas gracias por este diálogo con Zenaida Yazacama, vicepresidenta de la CONAIE. Antes de cerrar, ¿algún tema que quisiera subrayar, algún tema que quisiera referirse, sus palabras de despedida a nuestro público? Sí, quisiera, ¿no? Como un mensaje más bien darle a la ciudadanía de que estemos a la expectativa y el día viernes 14 de octubre estaremos finalizando las mesas a las 16 horas en la Universidad Central. Y entonces, y que ahí estaremos también dando nuestros pronunciamientos. ¿Cómo más o menos vamos a tener cerrar estas mesas? Y también quisiera pedir a la ciudadanía ecuatoriana que estemos a la expectativa de lo que puede pasar en las mesas, que hemos tenido resultado porque todos debemos unir esfuerzos porque son derechos que estamos reclamando. No estamos mendigando al gobierno nacional, tampoco imponiendo, más bien exigimos que cumpla y que también la obligación del gobierno nacional es atender a los ciudadanos ecuatorianos y pensar que el Ecuador es diverso. No podemos, tenemos que también sociabilizar lo que es el tema de la discriminación racial que está esto tan candente y que el gobierno nacional y que privilegia a los que tienen más y a los pobres nos quiere ver muertos y que a los pueblos indígenas han hecho creer los gobiernos de turno que el desarrollo económico, que el desarrollo social es la explotación petrolera, pero nosotros vivimos ya más de 50 años con esta actividad petrolera y que esto cada día más nos ha llevado a la pobreza, la enfermedad, en fin. Y entonces, y que esto cada día más también es una amenaza para los territorios de los pueblos indígenas. Por eso pido a la ciudadanía ecuatoriana que estemos a la expectativa desde cierre de las mesas
y que nosotros como CONAIE estaremos informando oficialmente, muy transparentemente. No queremos hablar ni estar en contra del gobierno, más bien nosotros queremos dar el informe tal y cual como hemos acordado en cada una de las mesas. Por eso hoy no anticipo mucho de los acuerdos. Esa es, queridos radioescuchas, queridos amigos, el mensaje que nos propone Zenaida, estar atentos, estar alertas, expectantes hacia lo que viene, hacia estas decisiones finales y hacia el cumplimiento por parte del gobierno de las diversas obligaciones adquiridas por los dos actores que han dialogado en estas jornadas, en estos meses. Un agradecimiento fuerte, un abrazo grande a Zenaida Yansacama, un agradecimiento, decía, por estar con nosotros en este diálogo. Gracias a ustedes, queridos radioescuchas, que cada jueves están con nosotros en Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Nos vemos el siguiente jueves para otro diálogo importante sobre temas educativos. Un agradecimiento también a Tito Chela, que desde la parte técnica y los controles nos ayuda a que este programa salga. Soy Alexis Oviedo, me despido de ustedes y los espero el próximo jueves. Salud y alegría para todos y todas. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro. Rompe el muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.